Pues vamos allá con la tercera sesión. Hemos hablado del docente, del paciente y ahora toca hablar del estudiante como orientador del proceso hacia su aprendizaje, y para ello contamos con Montserrat Esquerda, que será la moderadora de esta sesión. Montserrat es profesora de bioética en la Facultad de Medicina en la Universidad de Lleida y es directora del Instituto Borja de Bioética. La acompañan Irene Peganzones, profesora, coordinadora del programa de apoyo al estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y María Prieto, que forma parte del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. En concreto, ella es la tesorera. Bueno, pues os dejo con ellos para esta tercera sesión. Sí, pues muy buenas tardes a los persistentes que seguimos en las sesiones de tarde y encantados de poder presentar esa mesa que yo la hubiera titulado la de los médicos del intermedio. Hablamos mucho de los médicos del futuro y cuando uno habla de los médicos del futuro uno se imagina que los que estamos aquí somos los médicos del ayer, los del pasado. Y de hecho yo creo que pensando ese futuro que necesitamos, y de hecho la siguiente mesa será esa parte de qué sobra y qué falta en los planes de estudio para plantear un futuro, no podemos olvidarnos de los médicos del intermedio, que son los estudiantes que estamos formando hoy. Sí, son los que se van a quedar ahí en medio. De hecho, el profesor Diego Gracia, yo creo que aquí en un curso La Complutense lo podemos nombrar, comentaba cómo la medicina cambió más en 25 años que en 25 siglos. Seguramente no fueron 25 años, sino que fueron 50. Y la gran mayoría de los que estamos aquí nos formamos en esos años de transformación. Seguramente ninguno de nosotros oyó hablar de competencias transversales durante nuestra formación. Hay gente más joven, igual sí. Pero no oímos hablar de calidad y seguridad de paciente, no oímos hablar de bioética, no incorporamos tantas cosas porque, queramos o no, veníamos de un modelo del ayer. Por eso digo que somos los médicos del ayer. Lo que pasa es que para formar esos médicos del futuro yo creo que no nos podemos olvidar de los que están ahora. Y para no olvidarnos de los que están ahora, yo creo que ofrecemos esta tarde como dos miradas. Una es Irene Peganzones, que ella es la coordinadora del programa de apoyo al estudiante y nos va a hablar de todo el tema de las mentorías, de cómo en este mundo tan cambiante sí, podemos acompañar a los estudiantes en tiempos que son tiempos muy, muy revueltos, el cómo la mentoría va a ser un elemento clave. Y después tenemos a María Prieto, la hemos puesto en el centro, donde tienen que estar los estudiantes, en que en cierta manera nos va a plantear el tema de cómo influye en ese aprendizaje el clima de una facultad, el cómo conseguimos crear un clima de aprendizaje. Empezaremos pues por Irene. A ver. Sí. Pues muchas gracias, Monse, muchas gracias a la organización. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y conversando un tema que me apasiona, que es el de la educación médica y específicamente del acompañamiento al alumnado. Bien, he preparado la ponencia. Primero voy a compartir con ustedes algunas de las preguntas o reflexiones que nos hicimos antes de crear el programa en Vic, y luego la segunda parte mostraré algunos de los detalles del programa del apoyo al estudiante. Antes de llegar a la pregunta principal de cómo hacer ese acompañamiento, nos planteamos tres preguntas muy básicas. La primera, ¿cómo era el estudiantado al que teníamos que acompañar? Es decir, ¿cómo era el colectivo, ¿no? Después, ¿qué aportábamos nosotros desde la facultad a ese estudiantado? Y hasta dónde teníamos que llegar en el acompañamiento. Bien, pues empezamos por la primera. Más que cómo es el estudiantado, cómo es esta generación de estudiantes, ¿no? Este es el Eurostudent, la última edición, donde nos muestran algunos de los indicadores sociales y económicos de los estudiantes de esta generación a nivel universitario europeo. Y lo más característico, según mi punto de vista, es ¿no? Son
es una generación, son unos estudiantes, son unos jóvenes con muchas inquietudes. Es decir, aunque estén en la universidad, para ellos estudiar no es su única prioridad. Tienen muchos inputs, muchos intereses, muchas ambiciones, mucha posibilidad de hacer cosas, ¿no? Y esto incluso es como la generación de no me da la vida, ¿no? Es una frase suya, aunque lo utilicemos nosotros, pero denota esa dificultad de focalizar su proyecto vital. Y esto puede dar lugar a insatisfacción, como lo veremos después. Una de las características que se recogen en la encuesta también es que muchos de ellos ya han tenido experiencia laboral o incluso quieren trabajar durante el grado. En titulaciones exigentes como medicina, pues se registran altas tasas de gente que está estudiando y trabajando a la vez. Y esto podría ser una de las múltiples causas de una cosa que nos preocupa mucho, que es el absentismo en el aula, ¿no? También otro parámetro que me llamó mucho la atención fue la carga de trabajo. Nos dice la encuesta que 4 de cada 5 estudiantes no están satisfechos con su distribución horaria de horas que se tienen que dedicar a la vida personal y a la vida de estudiante, ¿no? 4 de cada 5. Pero es que si miramos objetivamente, vemos que titulaciones como medicina o ingeniería tienen un índice de carga de trabajo, contando las horas de trabajo autónomo y las horas dedicadas dentro del aula, superior a lo recomendado. Es decir, están objetivamente sobrecargados, ¿no? Y esto pues, también va a influenciar en cosas que veremos después. Y por último, tienen, y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí lo dicen con cifras, todos, casi todos, acceso a recursos digitales. No solo es el acceso que tienen, sino la credibilidad que le dan a esos recursos digitales, que esto puede influenciar en cuáles serán o quién serán sus referentes. Todos estos datos, ¿no? pueden influenciar en el acompañamiento y, por lo tanto, los tendremos que tener en cuenta. Bien, una vez definido el perfil de estudiante, nos preguntamos, ¿vale? ¿Qué les aportamos nosotros, ¿no? desde la facultad o qué en teoría nos dicen que les tenemos que aportar? Pues desde el Espacio Europeo de Educación Superior nos dicen que la universidad es donde tienen que recibir la mayor parte de conocimientos que van a hacer posible que ejerzan su profesión, donde van a adquirir las competencias que los harán ciudadanos activos, críticos y responsables, y nuestra misión final como universidad es formar a profesionales para integrarlos a la sociedad. También nos hacen notar que cuando estos estudiantes egresan y entran en contacto con el mundo profesional, producen un impacto social, que puede ser positivo si estos estudiantes son capaces de ser empáticos, buenos comunicadores, reflexivos, pero también nos dicen que puede ser negativo y, por lo tanto, nos invita a evitar el posible daño causado, ¿no? con nuestra acción sobre esos estudiantes que van a producir otra acción en la sociedad. ¿Y de qué depende en mayor parte qué tipo de efecto indirecto van a tener sobre la sociedad? Pues tiene mucho que ver el estado emocional de los estudiantes. ¿Y cómo es este estado emocional de los estudiantes? Todos lo sabemos, aquí hay investigadores que han trabajado mucho en esta línea, ¿no? Tenemos altas tasas de sufrimiento de burnout, de depresión, de estrés, incluso superior a jóvenes no estudiantes, como si estudiar medicina fuera un factor de riesgo para enfermar, ¿no? en enfermedades de salud mental. ¿Y qué es realmente lo que está pasando? Pues que los estudiantes de medicina, ya específicamente, viven en una ambivalencia. Por una parte, forman parte de esa generación de estudiantes actual, con muchas inquietudes, muchas ganas de hacer cosas diferentes, de viajar, de trabajar, de probarlo todo, pero es que para entrar en medicina no se puede ser así, permitirme, ¿no? O sea, tienen que ser pues, de un perfil perfeccionista, disciplinado, rígidos, con poca flexibilidad cognitiva, ha salido antes, poca tolerancia a la frustración, es como tienen que ser o como les invitamos a ser para entrar en el grado, ¿no? Todo esto, junto con la alta exigencia académica que se van encontrando, da lugar a pobre salud estudiantil en una etapa donde son muy vulnerables, porque antes de salir al mundo laboral pues, tienen esta vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, son estudiantes muy vulnerables psicológicamente que entran en un mundo asistencial poco permisivo con el error. Y esto
da lugar a alto riesgo de enfermar ya cuando son residentes, ya sabemos las cifras, ¿no?, que tenemos en el colectivo sanitario, y no nos olvidemos de que esto puede, en el peor de los casos, tener un impacto social o un impacto en los pacientes negativo. Y llega la tercera pregunta, ¿y qué hacemos delante de esto nosotros desde la facultad? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es una cosa de salud? ¿Lo tienen que hacer ellos? ¿Nos sentimos corresponsables de esto? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué realmente podemos hacer nosotros, ¿no? Y voy a decir una cosa que es bastante obvia, pero que a veces no la tenemos muy en cuenta, que es nuestra implicación afectiva. Es decir, si nosotros contribuimos en el clima académico con una implicación afectiva positiva desde el profesorado, desde la relación persona-persona, estudiante-profesor, podremos impactar, ¿no?, en el bienestar emocional y en el aprendizaje. Esto María nos va a hablar después. También nos comentará María qué esperan los estudiantes de nosotros, ¿no? Y una de las cosas, he dicho que era muy obvio que nos implicáramos, pero es que a veces no lo tenemos en cuenta o no lo potenciamos. Y es una de las reflexiones que queríamos en esta mesa que saliera. Yo a veces me pregunto, ¿no?, y aquí ha salido antes en este foro, ¿qué podemos hacer nosotros con esta generación, estos estudiantes que lo tienen todo al alcance de su mano y desde su casa? Y me vienen a la cabeza palabras como currículum oculto, referentes, modelos, referentes reales, no virtuales, reales, ¿no? Y creo que es una de las ideas hacia donde, al menos a mí, me gustaría ir. Bien, pues ya una vez nos planteamos cómo hacemos ese acompañamiento, se desencadenan todo de preguntas más concretas, más operativas. Y nos preguntamos nosotros, ¿a quién tenemos que acompañar? Sí, a los estudiantes, pero ¿podemos acompañarlos a todos? ¿Los programas de mentoría tienen que estar dirigidos a todos o solo a los que están peor, a un subgrupo en cuestión? ¿Quién acompaña? ¿Lo pueden mentorizar, tutorizar estudiantes de cursos superiores? ¿Tenemos que contratar a coach externos para que hagan este seguimiento? ¿Podemos hacerlo los propios profesores? ¿Estamos capacitados para hacerlo? ¿Estamos formados? ¿Podemos sostener al alumnado que está sufriendo? E incluso ver algunos que pueden debutar de trastornos mentales. ¿Podemos acompañarlos en este sentido? ¿Son sostenibles? ¿Cuántas personas tienen que estar involucradas en un programa de acompañamiento? ¿Y quién lo coordina? ¿De dónde cuelga? ¿Del decanato, jefatura de estudios, de una asignatura? ¿De dónde lo ponemos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo lo evaluamos? ¿Es suficiente con encuestas de satisfacción? Los alumnos, si están satisfechos, les gusta que se preocupen por ellos, que les acompañen, o vamos un poco más allá e intentamos hacer más empíricamente demostrar que mejoran los resultados, mejoran el bienestar, mejoran, ¿no? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Bien, pues todas estas preguntas son las que nos preguntamos al inicio, ¿no?, antes de crear el programa, y tengo que reconocer que muchas de ellas todavía estamos haciendo el replanteamiento. Los inicios del programa. Nosotros somos una facultad joven. Ahora hemos sacado la segunda promoción y hemos acabado el primer curso de audiología y odontología, pero cuando ya íbamos por cuarto de medicina en esta primera promoción ya vimos que teníamos que hacer algo activo. O sea, delante de toda esta situación teníamos que plantearnos un programa de acompañamiento dirigido a nuestros estudiantes específicamente. ¿Y por qué? Porque tenemos cifras de nuestros propios estudiantes que hasta un 27% de ellos llegaban a tener trastornos psicológicos, y sí que ya tenemos todavía los servicios de psicología de la universidad, que las atendían cuando ya tenían el problema encima, pero queríamos hacer acciones más preventivas. También teníamos cifras de fracaso académico. Esto es un estudio que publicamos en Educación Médica hace poco, de una muestra de 400 alumnos del curso pasado, que nos mostró que hasta un 31% de ellos habían llegado en algún momento del curso a tener rendimiento académico insuficiente o riesgo de fracaso. El siguiente paso fue intentar ver qué predictores de fracaso académico tenían estos estudiantes, ¿no? Y vimos pues, factores muy similares a lo que nos demostraban estudios similares al nuestro, ¿no? Que tenían dificultades en la adaptación
sobre todo en los métodos de evaluación, ¿no? Suspender las primeras asignaturas también era un predictor de fracaso, tener situaciones personales de vulnerabilidad. Eso eran colectivos que teníamos identificados que tenían más riesgo de fracaso académicos y lo que queríamos era hacer acciones preventivas pues, dirigidas a ellos. Por lo tanto, el programa nació con estos objetivos: identificar en primer lugar y prevenir a largo plazo el malestar emocional por un lado y el fracaso académico por el otro. Y teníamos pues, evidencia detrás, ¿no?, de otros programas de mentoría que nos decía que habían demostrado mejora en la probabilidad de abandono, mejora en el aprendizaje profundo, por lo tanto, mejora de los resultados académicos, mejoraban el sentimiento de pertenencia y mejoraban la autoconfianza. Esta es la estructura del programa y una parte general donde toda la facultad está implicada en la detección de las necesidades de los estudiantes. Es decir, desde personal de administración, todo el equipo de profesorado sabe cómo articular el programa cuando ve a algún estudiante que puede tener alguna necesidad. Luego se activa la parte más específica del programa. Cuando entra ya el estudiante, se hace una valoración individual y se ofrecen los servicios del programa. De la parte específica formamos parte las 3 coordinadoras del programa, que somos profesoras de la facultad, que aparte de nuestras funciones docentes y investigadoras, hacemos toda la coordinación. Tenemos los tutores mentores, que en nuestro caso son profesores. Luego hablaré más específicamente de cuáles son sus funciones. Y luego tenemos todo el apartado de la atención psicológica. ¿Qué servicios podemos ofrecer a los estudiantes? Pues depende de qué necesidad tengan. Si es una necesidad eminentemente académica, las coordinadoras del programa hacemos tutorías de planificación, de metodología de estudio, de técnica de examen. ¿Dirigidas a quién? Pues a esos colectivos que hemos mostrado antes, ¿no?, para intentar prevenir, ¿no?, que no entren en fracaso académico. Si el estudiante ya ha entrado en fracaso académico, lo que hacemos es un abordaje más individual para ver qué puede estar pasando. Aquí quiero insistir en un tema que muchas veces nos pensamos que si los estudiantes suspenden es porque no ponen horas, porque no tienen capacidad, y no tenemos que olvidar que una de las causas importantes es la falta de motivación. Es decir, les cuesta mucho entrar en medicina. Una vez llegan, es como que se deshinchan. Si mirara lo que les pasa a los deportistas de élite, ¿no?, como que no encuentran motivación para seguir adelante, ¿no? Y creo que en estos casos es importante que haya alguien detrás, alguien dentro de la facultad, alguien que tenga esta orientación, ¿no?, que les haga este seguimiento, este acompañamiento para ayudarle en ese sentido. Si la dificultad o la necesidad es básicamente emocional, se activan según la gravedad del problema, Psicología de la Universidad o Fundación Galatea, que sería como el PAIME de los estudiantes. También ellos hacen acciones preventivas, ¿no?, talleres de mindfulness, de hábitos saludables, para hacer una prevención en este sentido. Bien, aquí os voy a explicar un poco con más detalle quién hace de mentor en la facultad. Pues tenemos mentores de ciclo básico y mentores de ciclo clínico. Y esto lo hemos organizado así por un poco pues, las particularidades del grado. Nosotros las prácticas no hacemos rotatorio en sexto, sino que son 6 semanas de prácticas en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Y necesitamos a un profesor de la asignatura de práctica clínica que vaya a evaluar in situ en los centros asistenciales a los estudiantes. Queríamos darle mucho valor al seguimiento, ¿no?, enseñar la misma persona que te enseñe, que te vaya viendo cómo vas evolucionando a lo largo de los años. Por lo tanto, el profesor destinado a evaluar tus prácticas te lo asignan en tercero y te va a seguir a lo largo del grado. Esto para todo el alumnado de ciclo clínico. Este mismo profesor es el que hará la mentorización, ¿de acuerdo? Y es el que te va a acompañar pues, a nivel académico, personal y profesional. Por lo tanto, a día de hoy tenemos 45 tutores mentores en ciclo clínico para los 400 estudiantes aproximadamente, y esto da una ratio de 10 alumnos por tutor. En cambio, ciclo básico
como que no hay estas prácticas, pues los tutores mentores hacen hacen solo la orientación, la mentorización, y solo se asignan mentores a los alumnos que tienen necesidades sostenidas. O sea, no todos los alumnos de primero y segundo tienen mentor. ¿De acuerdo? Esto, si quieren, lo hablamos después, el tema de la misma persona que mentoriza, evalúa, porque son las cosas que nos estamos replanteando y seguramente va a cambiar. Estas serían las funciones de los mentores. Es decir, consideramos que para hacer una buena docencia personalizada, el acompañamiento tiene que ser académico, personal y profesional, en estos tres ámbitos, que muchos de ellos se interaccionan, ¿no? ¿Y por qué personal y profesional? Pues para llegar a ese vínculo que hemos dicho antes, ¿no? A esa cercanía. Por lo tanto, un tutor-mentor tiene que saber abordar los principales problemas académicos y también los principales problemas que vayan teniendo, adversidades que vayan teniendo a nivel personal, y ayudándolo, ¿no?, a detectar pues, esos déficits o esas oportunidades de mejora que tienen los estudiantes a nivel profesional. ¿Cuáles son las tareas que más frecuentemente hacemos los tutores? Básicamente quiero destacar dos. Primero, esto ha salido en la charla de la mañana. Los estudiantes entran a medicina y asumimos que saben estudiar, pero muchas veces no es así. O sea, no saben cuál es su estilo de aprendizaje, no saben cuál es su mejor estrategia a la hora de abordar los exámenes, igual hasta tercero o hasta cuarto, porque nadie se lo explica. Igual si igual lo que podríamos hacer es formar en saber cómo funciona un cerebro que está aprendiendo, ganaríamos mucho, o sea, nos ahorraríamos mucho sufrimiento y muchas horas de estudio perdidas. Y la otra cosa que hacen principalmente los tutores es: levántate de la silla, deja de estudiar y haz cosas fuera de lo que se entiende académicas, ¿no? O sea, equilibrar esas horas que estaban como insatisfechos, ¿no?, como hemos visto antes, entre vida personal y vida de estudios. Yo a una alumna le pregunté: ¿pero a ti qué te gusta? O sea, aparte de estudiar, ¿qué te gusta? Y me dice: es que no me acuerdo porque hace 2 años que no leo un libro, no miro una serie. Y pensé, pero es que está muy mal. O sea, ¿qué tipo de vida está construyendo esta chica? ¿Cómo será de residente? ¿Cómo va a ser de adjunta? ¿Cómo va a influenciar eso en sus pacientes, ¿no? Entonces, es una de las tareas que nos da más trabajo a los tutores, pues conseguir que creen un proyecto vital sano dentro de ser estudiantes de medicina. Bueno, hay gente, ¿no?, hay tendencias que dicen que los programas de acompañamiento dudan de su utilidad, o incluso dicen que son perjudiciales porque son proteccionistas, hacemos a los alumnos pues, más dependientes, ¿no? Pero en el fondo este no es la esencia del programa. Nosotros, cuando entran en el programa, lo que les decimos es: no te vamos a quitar el problema de encima, te vamos a ayudar a identificarlo, y tú tienes que ser el que con tus herramientas vas a solucionarlo ahora, porque luego lo vas a necesitar para después. Es decir, aprende ahora a resolver esto y será un aprendizaje a lo largo de tu carrera profesional. Bien, y con estas 2 diapositivas acabo. Nosotros sabemos que el programa tiene sus fortalezas y sus debilidades. Se necesitan muchas personas implicadas en el programa para que se pueda llevar a cabo. Muchas personas formadas, y no solo hablo del equipo de tutores, que antes de entrar tienen que estar formados y tienen que hacer formación continua durante todos los años, sino que también toda la comunidad educativa. Todo el mundo tiene que saber cómo se activa el programa, cuáles son sus funciones. O sea, es toda la universidad toda la facultad la que está implicada en esto. También tenemos claro que la gente que está implicada en el programa tiene que estar recompensada a nivel económico, que tiene que haber mecanismos de revisión y de evaluación con el objetivo de ajustar el programa, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora con nuestro 3er año de implantación. Lo que sí que sabemos es que el programa existe porque la universidad cree en el papel de la mentorización, ¿no?, en el proyecto educativo. La facultad apuesta por el cuidado y el apoyo al estudiantado, y por eso va más allá de iniciativas individuales de profesores, y ha creado esta estructura, ¿no?, con sus propósitos, su operativa y sus resultados esperados. La implementación del programa, desde que tenemos el programa, que
tienen que tener en cuenta que un 25% de los profesores, del equipo de profesorado, es tutor-mentor, y esto ha condicionado la identidad de la comunidad educativa y ha configurado pues, una dinámica que da valor a las relaciones interpersonales, que de verdad yo creo que es el futuro, una cosa tan poco innovadora como la interacción entre las personas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Irene. Y ahora nos va a hablar María del clima académico, que de hecho yo creo que no sé si después de esta sesión de clima académico deberíamos hablar de crisis también, de crisis climática en el ámbito de las facultades de medicina. Lo dejamos para los comentarios de después y escuchamos primero a María. Adelante. Bien. Bueno, pues yo me voy a poner de pie, que se me da mejor hablar de pie. Yo soy María Prieto Sevilla, soy estudiante de cuarto de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete y también soy tesorera general del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Y venía un poco a traer una presentación sobre el clima académico en el grado de Medicina según las estudiantes. Primero un poco de qué voy a hablar, como en todas las ponencias que hacemos desde el CEM, pues nos gusta un poco contar qué hacemos, quiénes somos y un poco en qué nos basamos. Luego, por otro lado, traigo un estudio del clima académico educativo en el grado de Medicina que se hizo junto con la SEDEM y el CEM en 2022. Y luego, por otro lado, traigo la perspectiva del estudiantado recogida en lo que nosotros llamamos posicionamientos, en concreto 2, que son docencia y salud mental, que ahora un poco adelante explicaré lo que son y cómo se formulan. Vale. Lo primero de todo, ¿qué es el CEM? Pues el CEM es una organización estudiantil que recoge a los 44.000 estudiantes de las facultades de medicina de España. Esta es una organización con carácter universitario, apolítico, político, apartidista, laico. Y nos basamos principalmente en 3 pilares: la representación, la formación y el activismo. La representación la ejercemos a través de nuestras jornadas estatales de estudiantes de medicina, que ocurren de manera bianual y donde, gracias a las delegaciones y asociaciones estudiantiles de todas las facultades que acuden, nos transmiten la opinión que tiene el estudiantado sobre diversas materias y sobre diversos temas que les pueden influir en su carrera y durante su formación. Luego, por otro lado, la formación la ejercemos a través de nuestras jornadas y congresos en diferentes materias y el activismo, que lo hacemos sobre todo a través de redes sociales y también desde hace unos años lo incluimos en todos nuestros eventos. Luego, los eventos formativos, esto los voy a pasar un poco más deprisa porque es un poco menos relevante, pero sí que me gustaría señalar, aparte de nuestras jornadas como propias, que son las GEM y las jornadas formativas 2.0, me gustaría señalar 3 jornadas y congresos, que son un poco los que ayudan a formar al estudiante en aquellas materias que no son tan habladas en la facultad. La primera de ellas, las más pequeñitas quizás, son las jornadas 2.0, en la que se intenta adquirir una visión más social de la medicina, bien haciendo mesas redondas con pacientes o con especialistas y también haciendo reflexión sobre cómo influye la medicina y los médicos en la sociedad. Luego, por otro lado, tenemos nuestro gran evento, que es el Congreso de Educación Médica, que tiene ahora lugar en septiembre en Santander, que recoge hasta a 800 estudiantes y en el que se dan talleres por diversas materias, trasplantes, cómo se hace un parto en gemelar, cosas así que quizá en las facultades por tiempo pues no se pueden dar de manera más detallada, pero sí que al estudiantado le interesa. Y luego el último, que sí que es uno de nuestros más nuevos, que es el Congreso de Medicina Feminista, que un poco habla sobre la perspectiva de género y salud, que a veces es un poco olvidada en las facultades y en la formación, y sí que es importante formarla porque al final las mujeres pues son el 50% somos el 50% de la población. Y luego estos son nuestros objetivos principales. Aunque tenemos muchos, a mí me gustaría incidir en 3. El de docencia, que es un poco por el que estamos aquí hoy, el que interesa esta tarde de hoy, en el que nos centramos en nuestros posicionamientos. Por otro lado, la salud mental, que es un poco lo que vengo a transmitir hoy yo también, y a través del cual tenemos también un proyecto importante con la Fundación Social de la Protección Social de la OMC
y con la Fundación Galatea, que es el SAPEN, que es un poco un servicio de atención psicológica al estudiantado de medicina, ya que debido a los últimos datos preocupantes que obtuvimos, pues vimos que tenía que haber algún programa que sirviera de apoyo, porque a veces los propios de las universidades pues son un poco deficientes en esa materia. Y por último, el de demografía médica, que sí que hoy en día pues está todo el rato actualizada con cada vez el creciente número de facultades que se están abriendo y que es un poco preocupante por nuestra parte. Y ahora sí, pasamos un poco más a materia con el estudio de clima educativo que se hizo en 2022, la SEDEN con el CEM, y que un poco surgió de esa preocupación que había por la salud mental del estudiantado, ya que las últimas encuestas que se habían recogido reflejaban unos datos la mar de alarmantes. Entonces, lo que se pretendía hacer con esta encuesta, o sea, con este estudio, era recoger un poco cómo estaba el clima educativo de las propias facultades, pero desde el punto de vista del estudiantado, si lo percibían como una facultad más agradable, un sitio donde realmente estuvieran a gusto o donde realmente iban a aprender y estaban bien, con los síntomas psicopatológicos que presentaban. Y ahora, más adelante, pues diré un poco si tienen relación o no. El clima académico se midió con la escala DREM, que medía 5 subescalas a su vez. La primera de ellas, el aprendizaje, que valoraba un poco los métodos implicados, el tipo de clases que había, un poco cómo se aprendía en esa facultad. Luego el profesorado, ya no solo si el profesorado tenía conocimiento sobre la materia o no, sino también cómo el alumno veía al profesorado, si lo veía más cercano, menos cercano, si lo veía como un ejemplo o no. Luego la autoevaluación académica, que es cómo la propia estudiante se ve como capacitada para afrontar el curso, si se ve más o menos capaz y más o menos preparada. Luego, la atmósfera, que medía un poco ya no solo el cómo se aprende la facultad, sino la facultad en sí, si el estudiantado tenía una red de apoyo por parte de la facultad, si la propia facultad le resultaba un sitio agradable o no, un poco eso. Y luego la autoevaluación social, que preguntaba al estudiantado si realmente tenían pues una red de amigos o de apoyo o de compañeros que le permitían estar en la facultad de manera agradable. Y por otro lado, se pasó una escala que era la SA45, que medía los síntomas psicopatológicos que podían presentar las estudiantes. Los principales que se midieron eran los síntomas obsesivo-compulsivos, los ansiosos, los depresivos, las fobias, en general estos. La población estudiada, bueno, se pasó más o menos a todos los estudiantes de aquel año, pero los que respondieron fueron 4.374, la mayoría mujeres, pero bueno, en realidad es que el 70% o así somos mujeres en las facultades de medicina, fueron las que respondieron a este estudio. La edad media fue de 21,5, pero más o menos es lo que, si los estudiantes de medicina cumplen los años académicos, pues más o menos por año lo que hay en las facultades. Y en cursos, más o menos la tasa de respuesta pues, parecida por todos los cursos, quizá sexto un pelín más baja que el resto, pero en general no hay ninguna diferencia significativa entre las respuestas de un curso y otro. En cuanto a los resultados fueron bastante deficientes, bastante, por así decirlo, suspensos. En la escala DREM se podía obtener hasta un máximo de 200 puntos si el clima académico era ideal y si los estudiantes estaban genial y percibían la facultad como el mejor sitio del mundo. Y realmente los obtenidos por las facultades españolas de media fue de 95,8, situándose, según lo que dice la escala DREM, como que existe una gran cantidad de problemas que realmente requieren atención y que realmente tienen que ser valorados. Las cosas que peor salían valoradas eran el aprendizaje y la atmósfera, ya que de los 48 puntos que podían obtener de máxima, ninguno de ellos aprobaban, por así decirlo, por nota en puntos, y valoraban en general los estudiantes la atmósfera, viendo la facultad como un lugar hostil, un lugar donde de verdad no se encontraban a gusto y no se encontraban bien. Y el aprendizaje como realmente una metodología más lejana o poco útil para su obtención de conocimientos. En cambio, por otra parte, sí que creo que es importante señalar que sí que valoraban al profesorado dentro de lo que cabe en la escala, no súper positivamente, pero sí más positivo que el resto de la escala, y que esto sí que puede significar un cambio de tendencia
en lo que veníamos viendo y que realmente los profesores sí que, el alumno, como dirá ahora más adelante, sí que lo ven como un ejemplo o como una persona en la que pueden pensar que como expertos o como gente que realmente le puede transmitir el conocimiento. Me gustaría destacar que los peores resultados obtenidos eran más en los cursos clínicos, en cuarto, quinto y sexto. Esto no se profundizó más en el estudio, pero sí que no se sabe si están relacionados por las propias asignaturas clínicas, que a lo mejor tienen otro tipo de características, o por si ya van arrastrando esos síntomas más de burnout, de cansancio y tal, en los cursos más mayores, pues quizás se ve la facultad como un peor sitio. También nos gustaría destacar que en general las mujeres presentaban unas puntuaciones más bajas, sobre todo en las subescalas de atmósfera, autopercepción y aprendizaje, y que realmente también tenían más síntomas psicopatológicos que los varones. Luego, en los resultados. Esto sí que es el mensaje que realmente me gustaría transmitir, ya que se vio que en aquellas facultades que la puntuación DREM era superior, es decir, los estudiantes percibían un mejor clima académico, el estudiantado presentaba menor puntuación en la escala SA45, es decir, presentaban menos síntomas psicopatológicos y mejor salud mental. Esto es realmente el mensaje que quería transmitiros esta tarde, diciendo que en las facultades donde el estudiantado se encuentra más a gusto y donde se encuentra como más acompañado, realmente va a tener una mejor salud mental propia. Una cosa, aparte o sea, este estudio sacó tanto fortalezas como debilidades y me gustaría resaltar que el estudiantado sí que ve al profesorado como experto en la materia y como personas en las que se pueden generalmente fijar y considerar ejemplo para su futuro profesional o ejemplo en la vida. Luego, por otro lado, que en general sí que consideraban que lograban sacar buenas amistades de la facultad y que tenían una buena red de compañeros. Y luego, frente a debilidades, me gustaría destacar dos cosas. Que generalmente todos ellos transmitían que tenían un sistema de apoyo bastante deficiente en cuanto a tratar o ayudar al estudiantado estresado y que en general muchos de ellos consideraban que se sentían muy cansados para poder disfrutar el curso. Y esto es importante ya que el curso realmente es 9 meses de los 12 que tiene el año para estos estudiantes y que significa una gran parte de su vida. Entonces, si durante 9 meses al año estás muy cansado, realmente no vas a poder disfrutar toda la mayoría de tu juventud. Luego, este año, en vista de los resultados, pues un poco para reafirmar lo que obteníamos en la encuesta, pasamos en el último mes otra encuesta por parte del CEM, que sí que nos reforzaba un poco los datos que nos transmitía este estudio. En esta encuesta, el 77,5% de los estudiantes nos reflejaban que la vida universitaria sí que tenía un peso importante en su salud mental, es decir, que la vida universitaria era uno de los factores determinantes en cómo se encontraban, y el otro 23%, casi 23% restante, 22,5% restante, no consideraban que una facultad fuera ajena, sino que a lo mejor la veían como un papel secundario, pero que sí que seguía estando ahí. Y es importante destacar que de esa vida universitaria la mayoría consideraban que el profesorado sí que tenía un peso determinante. Por tanto, sí que es importante considerar que como profesores y como formadores de estudiantes sí que tenemos un peso y una importancia en su vida y en su salud mental. Y también les preguntamos un poco qué buscaban del profesorado, un poco qué pedían. Y la palabra que más se repitió probablemente en todas las respuestas era cercanía, era un poco, ya no como amigos o como tal, pero sí que no exista esa distancia de las antiguas clases magistrales, sino que las clases fueran más interactivas, que las clases fueran más cercanas y que aparte como que el profesorado les ayudara un poco a compatibilizar su vida estudiantil con su vida laboral, con el resto de su vida, que al final no nos podemos olvidar que la vida estudiantil es solo una parte del resto de la vida del estudiante. Y luego, por otro lado, traigo los posicionamientos, que los posicionamientos, como os he dicho anteriormente, recogen un poco la opinión que tiene el estudiantado de toda España sobre diferentes temas. En concreto, los que más tenían relación eran los de docencia y salud mental. Empezaré con el de salud mental, que es reciente, es de octubre de 2022, y que decía un poco lo siguiente. He querido rescatar un poco de ese posicionamiento aquellas cosas que podemos hacer desde las facultades para prevenir
que los estudiantes desarrollen esos síntomas psicopatológicos, es decir, cómo podemos ayudarles a que estén mejor. Lo primero de todo y lo que más se repetía era que había que ajustar la carga de trabajo autónomo el nivel de créditos, ya que en la mayoría de facultades se subestima la cantidad de trabajo autónomo que existe y que muchas veces se piensa que a lo mejor el estudiantado no es que no le ponga horas, sino que realmente es que no hay más horas en el día para llegar a todo. Luego, por otro lado, una de las cosas que sí que consideramos importantes es que exista un periodo pautado de descanso entre un periodo de exámenes y el siguiente, ya que muchas veces pues acaba un cuatrimestre y al siguiente día ya empiezas con las siguientes asignaturas. Y eso no te permite como decompresionar ese estado de alta ansiedad, que es la época de exámenes, cuando ya tienes que estar empezando con las prácticas y las materias siguientes y que al final sientes que vas todo el rato como corriendo detrás de la materia. Luego, por otro lado, pedían un poco la flexibilidad para las actividades obligatorias, ya que muchas veces, no es que no se pida que desaparezcan esas actividades obligatorias, sino que se permita un poco compatibilizarlas con, pues, si trabajan con el trabajo, con si tienen una formación en idiomas, en deporte, lo que sea, pues un poco que se compatibilice con el resto de su vida, ya que no pueden parar su vida no podemos parar nuestra vida durante todos los 6 años de la carrera. Luego, por otro lado, ya los 2 últimos puntos era adecuar los contenidos teóricos a lo que realmente se aplica a la práctica, ya que últimamente, en los últimos años, pues por las nuevas investigaciones, por las nuevas líneas de conocimiento, están creciendo los contenidos teóricos que tenemos, y eso está bien, pero realmente consideran que habría que centrarse un poco en los que realmente se aplican hoy en día en la práctica y dejar un poco a lo mejor de lado pues aquellos históricos o aquellos que no tienen tanto tal. Y luego, lo último que pedían es que existiera un observatorio de salud mental, para detectar aquellos puntos en la carrera donde el curso fuera más estresante, donde el curso realmente los estudiantes lo pidieran mejor y realmente extraer las causas y ver si se podía hacer algo desde los planes de estudio, pues ajustar las asignaturas o ajustar las cargas para que realmente les cuadraran, no hubiera ese momento en la carrera que fuera de gran estrés. Y luego, del posicionamiento de docencia, pues era un poco destacar que aquellos puntos en las metodologías y en el aprendizaje los estudiantes valoraban más positivamente. Lo que más gusta y valora a los estudiantes como positivo es la simulación, tanto en clase con roleplaying o con casos clínicos o con aprendizaje basado en problemas, y también los exámenes tipo ECOE, ya que aunque es un momento estresante del año, sí que es verdad que les ayuda como a enfrentarse a ese momento en consulta de una manera más directa y, por así decirlo, controlada. Luego, por otro lado, otro de los puntos que más valoran y que más creen que les aportan su formación son las prácticas, y en general se pedía pues prácticas de todas las especialidades, pero como eso sabemos que no es posible, pues de un mínimo de 30. Y se valoraba también que se incluyera las prácticas, una cosa que se conoce como prácticas mixtas, que eran aquellas prácticas en las que se tomara contacto con el resto de profesionales del ámbito sanitario con el que en el futuro vamos a tener contacto, como puede ser enfermería, fisio, nutrición, psicología, y que al final nuestra vida laboral sí que vamos a ver, pero que en nuestras prácticas quizá están un poco más olvidadas. Y luego ya, con esto paso a las conclusiones, que realmente son los 5 puntos que más quiero que resalten, y es, como decía antes, que hay una alta relación entre el clima académico y la salud mental del estudiantado y la salud mental estudiantil. Y, por tanto, si conseguimos mejorar un poco el clima académico, también mejoraremos aquellos datos de salud mental que transmiten. Luego, por otro lado, que el profesorado sí que tiene influencia en la salud mental y en el clima académico. Entonces, que puede tener en cuenta para ustedes profesionales. Luego, por otro lado, ajustar la carga académica, que realmente esos créditos sí que correspondan a las horas de trabajo que tenemos. Y luego, una cosa que sí que me gustaría resaltar por último y cerrar con esto la ponencia, es una frase que transmitían algunos de mis compañeros, que es que estamos enfermando en el proceso de aprender a curar, y que es una cosa que no nos podemos permitir, ya que si sacamos de las facultades profesionales ya enfermos de salud, con una salud mental bastante deficiente, al final esa salud mental deficiente se va a arrastrar a lo largo de su carrera y van a acabar siendo residentes cansados y profesionales del futuro cansados y con altas tasas de enfermedades psicopatológicas. Y nada, con esto ya daros las gracias y...
Pues muchas gracias, María. Yo creo que nos lo has sintetizado muy bien y nos has dejado un panorama que como mínimo debería interpelarnos. Lo ha comentado muy rápido. El clima académico en España lo suspendemos. Podríamos decir que estamos en una crisis climática. Fíjense bien, el DREAM, ¿sí?, valora entre 0 y 200. Se considera un aprobado 100. La media de las facultades españolas es de 95. Tenemos unas medias solo comparables a países como Irán, Irak o India. Las medias de las facultades, lo añado, las medias de las facultades europeas, ya no digo estadounidenses, se mueven en 130, 140, 150. Y encontrarán un articulillo por ahí de Alemania que habían bajado a 120 y se rasgaban las vestiduras. Nuestra media es 95. Yo creo que también va bien como profundizar cada facultad en cómo lo tiene en su casa. Esto era como un aspecto general y tampoco va bien en que en cada facultad se mire un poquito para adentro e intente incluso incorporar una parte más cualitativa. Pero bueno, tenemos ya preguntas. Teníamos algunas, pero empezamos por las que tenemos. Pero bueno. Tenemos unas cuantas. Sí. Iría bien si nos pueden poner para cuál de las dos quieren la pregunta. Perfecto. Es que aquí os ponen a las dos, pero bueno. Habéis hablado del entorno exigente en el que se forman los estudiantes de medicina y sus consecuencias. ¿Creéis que se trabaja durante la formación académica de los futuros médicos la aceptación y el afrontamiento del error? ¿Los médicos al terminar su formación están preparados para enfrentarse al error médico, yo añadiría, y la incertidumbre? Os lo piden a las dos. Empiezas, Inés. A ver, yo como actual estudiante he de decir que realmente la tolerancia a la frustración y la tolerancia al error la aprendes a base de caídas que te llevas a lo largo de la carrera, pero realmente no hay ningún punto en el que te enseñen a cómo afrontarte a ese error y cómo aprender a llevar la frustración. Y es verdad que en general, como comentaba Irene, los estudiantes de medicina somos gente que la tolerancia a la frustración la tenemos bastante bajita. Entonces es verdad que en los primeros años de carrera pues sí que sería interesante pues comentarlo y decirle, bueno, aunque ahora es normal que te frustres, no pasa nada, aprende a llevarlo y ya está, no estaría de más. Yo creo que sí que es importante que haya una figura, aparte del colaborador docente, que es la persona que está contigo esas semanas de prácticas o de rotatorio, que haya alguien que te vea progresar, ¿no? Sobre todo con el contacto con el paciente, porque si no es que como que se queda en el aire, ¿no? O sea, tal y como lo hemos montado nosotros, de que en tercero hay alguien que antes de terminar las prácticas, una persona de la facultad que sabe los resultados de aprendizaje específicos, que sabe hasta dónde tenemos que llegar, esto como la parte teórica, y que empieza a conocer el alumno cómo es él o cómo es ella relacionándose con el equipo asistencial, con los pacientes, con los familiares. Para mí esto tiene mucho valor, el hecho de situar al alumno y decir, bueno, no pasa nada, has acabado las prácticas, ha pasado esto de bueno, esto de malo y vamos a mejorar en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que si me ha quedado una cosa clara es que los estudiantes quieren prácticas y feedback. Y si puede ser, feedback de las prácticas. Esto es como lo que más les impacta, más les influye, más ven qué es lo que va a determinar cómo van a ser de médicos, ¿no? Y por eso creo que es como un momento muy vulnerable, ¿no? Cuando están en las prácticas y cuando ellos se ven qué errores van a hacer, o sea, qué posibilidades de error van a tener en contacto, ¿no? con el mundo asistencial. Yo creo que es ahí donde les da muchas veces un bajón, ¿no? La crisis del de tercero, ¿no? que en nuestro caso, que es cuando entran en las prácticas, es como que ven que ostras, les viene grande esto, ¿no? ¿Y qué voy a hacer si me equivoco? ¿Qué? Pues que haya un momento ahí de cercanía con una persona que es tu referente, que te diga, bueno, esto puede pasar, va a pasar, seguro. Tenemos que caminar hacia ese sentido. Yo lo focalizaría mucho in situ, en las prácticas, ¿no? Y también como un planteamiento de, bueno, vamos a tirar para adelante en este sentido. Y sobre todo también, a nosotros nos pasa mucho, hay alumnos que son muy brillantes en retención de conocimiento y
hay otros que son muy brillantes en las prácticas y nunca destacan, ¿no? O sea, como no sacan buenas notas, y el hecho de que tengas una persona que te está viendo, que tienes capacidad de empatía, tienes cosas que solo se ven en las prácticas, que lo destaque, creo que también les puede contextualizar mucho a los estudiantes y verlo todo desde diferentes visiones, ¿no? Hay una pregunta en principio para María, pero yo creo que estaría bien para las dos. ¿Cómo puede explicarse que alumnos brillantes en la SEBAU, que entren con estas notas, bajen sus notas o fracasen durante el grado de medicina? A ver, aparte de que los contenidos no tienen comparación, me refiero a un alumno que puede ser brillante en la facultad de medicina, o sea, en la EBAU, luego al final se va a enfrentar a una facultad donde está con todos los más brillantes de la facultad de todos los institutos de España. Entonces es verdad que entre que los contenidos no son nada que ver, que el ambiente es totalmente diferente, la forma de evaluar también es diferente, porque en general en las facultades se evalúa con tipo test, mientras que la EBAU y los otros conocimientos son escritos, entonces son también diferentes. Entonces, ¿por qué fracasan? Pues realmente muchas veces el por qué abandonan la carrera es por la propia frustración a no verse capaz de sacar algunas asignaturas como ellos pensaban que la podían sacar y por el propio el no verse de repente, o sea, que también, perdón, que me lío, pero muchas veces es verdad que los estudiantes brillantes de la EBAU no son siempre médicos de vocación, se meten a medicina porque la sociedad un poco les indica que como eres buen estudiante pues te metas a medicina, pero realmente muchos no son médicos de vocación y claro, luego durante la carrera pues te das cuenta que claro, que la elección que hiciste con 18 años no es la que a lo mejor haces con 22 de tu futuro y que realmente no te ves siendo médico. Y realmente no es un abandono, realmente muchas veces no es un fracaso, es simplemente un cambio de visión de lo que quieres para tu futuro. Yo aquí sí que insistiría en una cosa que ha salido esta mañana también de enseñarles a estudiar, ¿no? Enseñarles es que muchas veces asumimos que sí que entran en medicina y saben hacerlo, pero si diésemos conocimientos sencillos, y nosotros también nos formáramos en cómo aprende un cerebro, cómo relaciona, cómo evoca, es que esto, como dice María, lo van aprendiendo pues, por ensayo-error, que es como hicimos nosotros también en su momento, ¿no? Pero es una ciencia, o sea, si formáramos más en la ciencia del aprendizaje, yo creo que aquí ayudaríamos mucho a los estudiantes, ¿no? Porque está demostrado, hay estudios que dicen que si sabes cómo funciona todo el aprendizaje, tú puedes dirigir mejor tus esfuerzos, ¿no? Y creo que esto, no sé, igual alguno de ustedes sí que lo hace en cursos inferiores, pero nosotros las cifras que hemos mostrado, donde chocan más, donde fracasan más es en primero, porque es como que quieren seguir estudiando como en bachillerato, pero no es lo mismo. Y otra crisis es cuando entran en el razonamiento clínico. No, esto no va de memorizar, esto va de integrar, esto va de... Y pasamos por alto esto. Nosotros, pues lo que hemos dicho esta mañana, pues explicamos pues, lo que sabemos de la clínica, pero no explicamos cuál es la mejor manera de relacionar esos conceptos de... Mira, Irene, una pregunta muy relacionada con esto. Si puede ser breve la respuesta, se nos van acumulando y nos vamos a estresar. Una profesora de segundo, me encuentro frecuentemente alumnos que durante la práctica, si hay un concepto que no entienden, muy pronto se bloquean y se echan a llorar, porque se agobian. Obviamente el agobio no es solo de esto, sino del acúmulo del día a día. Mi pregunta es, ¿qué herramientas, cómo detecto, cómo puedo ayudarles a manejar esto y cómo ayudarles para que esto no derive en un burnout? Yo creo que el acercamiento, es decir, nosotros nos va muy bien el hecho de que las personas que mentoricen sean los propios profesores, porque te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, aquí tienes que rascar. Bueno, yo soy médico de familia, igual voy un poco sesgada, ¿no? Pero el llanto por una cosa así es que hay más cosas detrás, ¿no? Y claro, si los mentores lo son los alumnos, que hay muchas experiencias, seguro que muchos de ustedes lo tienen en las universidades, ¿no? Los de sexto tutorizan a los de primero, sí, pero luego te pierdes. Si tú no estás ahí, tú no ves dónde sale el foco de los problemas
más, te pierdes de lo que puede estar pasando. Yo aquí, bueno, como siempre, ¿no? Una aproximación más profunda de lo que puede haber ahí, porque no es justificado. O sea, tiene que haber alguna motivación detrás de esta vulnerabilidad, ¿no? Para María, igual una de las últimas cuestiones, ¿qué porcentaje de alumnos piensas o crees que ya llegan al inicio del grado con problemas de salud mental? Sobre eso es verdad que no hay estudio, lo que más tenemos son los datos de primero, pero es verdad que no son datos iguales y más o menos en primero tienen síntomas de depresión, que no siempre es un trastorno depresivo mayor, porque eso pues solo lo puede diagnosticar un profesional, más o menos un 20% de los del estudiantado. Entonces, no sé realmente si es por el cambio a medicina o si ya lo atrasan de antes. Es verdad que el proceso de entrar a medicina con las notas de corte que tenemos ahora, que están en torno al 13 de 14, pues es un proceso bastante bastante estresante. Y es un momento de 2 años en el que no te puedes permitir bajar probablemente del 9,5. Entonces, tú sientes que no puedes fallar en ningún momento durante 2 años. Entonces, probablemente las tasas sean parecidas. Y luego, una cosa que quería añadir de la pregunta anterior, si me da tiempo súper rápido, es que muchas veces como profesores y como profesionales lo que se puede hacer para ayudar a esos llantos y a esos agobios es desculpabilizar el error, porque muchas veces cuando estás en prácticas se espera de ti que ya te sepas los conocimientos o que ya sepas un poco cómo manejarte en ciertos aspectos y no sabemos. Y si se desculpabiliza el error y se ve que equivocarse es humano y normal cuando estás aprendiendo, pues ese agobio se disminuiría, probablemente. Para complementar lo que comentaba, las cifras de problemas en salud mental, tanto en estudios transversales como longitudinales, son muchísimo más altas en sexto que en primero. Claro. En primero existen, hay un pequeño porcentaje, pero son muchísimo más altas conforme avanzan los estudios, tanto medido de forma transversal como longitudinal. Y yo creo que nos han dado permiso para una última pregunta, y esta no sé si va un poco más allá de lo que es la mesa, pero bueno, ¿cuál es el motivo del posicionamiento en contra de aumentar los estudiantes de medicina? Sobre todo, aquí comentan, si lo que se prefiere son las homologaciones de extranjeros. Vale, a ver. Nuestro posicionamiento, el principal punto que tiene para estar en contra de las nuevas aperturas de facultades de medicina es que realmente no se cumple la tasa de pacientes por estudiante, o sea, estudiantes por paciente que tenemos que tener. Generalmente tenemos que estar un máximo de 3 estudiantes más un residente por cada paciente. Y muchas veces tú ves cómo estamos 5 o más. Entonces, realmente creemos que al abrir nuevas facultades de medicina sin tener realmente muchas hospitales asociados o clínicas asociadas, la formación de los estudiantes de esas facultades se va a ver perjudicada porque no van a recibir unas prácticas de calidad y una formación de calidad. Y aparte, para los pacientes que estén en un hospital universitario donde antes había 90 estudiantes y ahora haya 140, pues, habiendo el mismo hospital, los mismos profesionales y los mismos, la misma gente en el hospital, pues se va a ver también la atención a esos pacientes también perjudicada. Además, consideramos que el aumento del número de facultades se está haciendo como para tapar y como para solventar la falta de médicos que hay en España, y realmente no consideramos que esa sea la solución, la principal solución que haya que optar por ella. Creemos que lo primero que hay que hacer es mejorar un poco las condiciones laborables de los médicos que están ahora mismo en España, para evitar que muchos se vayan, porque cada vez es verdad que tenemos más estudiantes interesados en irse a Suiza, Alemania y Francia, donde las condiciones que les llegan son mejor. Y eso, pues, lo que consideramos es que hay que apreciar un poco las prácticas que tenemos y no de perjudicarlas con aumentando nuevas facultades, y mejorar las condiciones de los profesionales para que se queden y para que no abandonen la residencia y la carrera a mitad. Muy bien. Pues no hay más cuestiones. Muchísimas gracias tanto a Irene como a María, y continuamos con la siguiente mesa.